Que la gloria y la honra sea nuestro Dios en esta hora de la tarde, porque nos concede la oportunidad de nuevamente de abrir su santa palabra para continuar con el seminario La Ciencia de la Salvación. Gracias a Dios que tenemos esta bella oportunidad de ser capacitados mejor para poder entender los planes y los propósitos que Dios tiene con la humanidad y también con su querido pueblo en esta tierra. Hoy vamos a continuar con la sexta lección de la ciencia de la salvación y hoy vamos a tratar la salvación presente, la realidad de la salvación, la salvación presente. Bueno, en la Biblia nosotros encontramos que la salvación opera en tres tiempos. Ya en tiempo pasado ya vimos en el estudio que habíamos terminado en esta semana, y ahora vamos a continuar con la segunda parte de la salvación de los tiempos de la salvación. Hoy vamos a estudiar la salvación presente y está en la palabra de Dios según la carta a los Efesios capítulo 2 y el versículo 8. Allí encontramos y dice así: porque por gracia sois salvos. Todas las veces que nosotros encontremos este término, sois salvos, se refiere justamente a la salvación presente, a la realidad de la salvación en la vida del creyente. El profeta evangélico, el profeta Isaías, declara, según su libro, en el capítulo 61 y el versículo 10, diciendo: en gran manera me gozaré. En Jehová mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestidura de salvación, me rodeó con manto de justicia. Este texto de la palabra de Dios se refiere, el profeta Isaías se está refiriendo a la salvación presente del pecador. De este modo, entonces, queda establecido que el Evangelio es el anuncio de lo que Cristo ha hecho por nosotros, según el profeta Isaías. Y todos los que aceptamos por medio de la fe somos salvos. La salvación presente. Ahora, ¿cuándo se recibe la gratuidad de la salvación? ¿Será que es ahora? ¿Será que mañana? ¿O será una hipótesis al futuro? ¿Cuándo se recibe la gratuidad de la salvación? ¿Cuándo se hace real la salvación divina para el creyente, en el creyente? La confirmación evangélica es esta. Segunda de Corintios, capítulo 6 y el versículo 2 dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Entonces, ¿cuándo se recibe la salvación? Es justamente en el exacto momento cuando el pecador se aferra por medio de la fe en la justicia de Cristo, entonces el creyente en ese momento es declarado justo. La Biblia dice que el creyente es justificado y recibe la salvación. En ese momento el creyente recibe la salvación como un don, como un regalo de Dios. Luego el Espíritu Santo es enviado para operar la regeneración en el corazón, en la mente del creyente, a fin de tomar posesión del rescate y continuar todos los días en el largo proceso de la obra de la santificación. Entonces quiere decir que en el momento que el pecador es justificado, declarado justo y es regenerado, recibe la gratuidad de la salvación. Porque cuando Dios salva al creyente arrepentido, penitente y contrito, el Señor, cuando nos salva, Él nos justifica, nos declara justos,
nos cuenta como justos, pero a la vez produce a través de su Espíritu la regeneración en la mente, en el corazón del pecador creyente. Entonces, en ese momento, a eso se refiere el apóstol Pablo cuando dice: he aquí, ahora el tiempo aceptable, ahora el día de la salvación. Entonces debemos tener nosotros la seguridad de la salvación. Pensar, por ejemplo, en la salvación como una hipótesis, como un proyecto al futuro, como algo que lo vamos a alcanzar en el futuro, es un ideal que se pierde en el vacío, es negar el Evangelio, es dudar de la obra de la salvación y llamar a Dios mentiroso, dice la palabra de Dios. Primera de Juan 5:10 dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que cree a Dios, el que no cree a Dios, le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Cuál es el testimonio que Dios ha dado a través de su palabra, que nos da a través de la persona de su Hijo? De la persona de su Hijo. El testimonio que Dios da acerca de la persona de su Hijo, que su Hijo descendió desde lo más alto, desde lo más sublime del cielo, y que vivió en esta tierra una vida perfecta, desarrolló un carácter perfecto que correspondió a los más altos requerimientos de la ley divina, a las más altas demandas, y que al final de todo soportó todo el sufrimiento, todo el peso de la condenación, del castigo que debería recaer sobre el hombre, recayó sobre la persona de su Hijo. Y que la obra de su Hijo se ha constituido en la base fundamental de nuestra salvación. Pero si el creyente ve la salvación como una hipótesis al futuro, entonces ese creyente está, negando el Evangelio, está dudando de la obra salvadora de Dios y le está llamando a Dios inconscientemente como un Dios mentiroso. Dios dice que la salvación es un regalo de Dios, es un regalo de amor, que la salvación es una obra acabada, completa, perfecta y eterna. Pero si el pecador piensa alcanzarlo en el día final, entonces está negando la gratuidad de la salvación y está diciendo que Dios es un mentiroso. Por eso, cuán importante es tener la seguridad de la salvación. Respecto a la salvación que enseña la Biblia, no existe un punto intermediario en la posición y la condición del creyente que ha aceptado la justicia de Cristo. O sea, quiere decir, ¿es salvo o no lo es?, dice la inspiración. Porque en las palabras del Espíritu de Profecía se dice, estar casi salvado, pero no estarlo plenamente, no significa estar casi perdido, sino completamente perdido. Quiere decir que cuando hablamos de la salvación como obra acabada, no hay términos medios. El creyente que acepta la salvación y tiene la seguridad está salvo de la culpa del pecado, del poder del pecado. No está medio salvo. El creyente está enteramente salvo. Por eso tiene que tener esa seguridad. Así enseña la palabra. Muchos piensan que deben esperar un impulso, dice la inspiración, que deben esperar un impulso especial a fin de que puedan ir a Cristo. Pero solo es necesario acudir con seguridad de propósito, decidiendo aceptar los ofrecimientos de la misericordia y de la gracia que nos han sido extendidos a través de la persona y de la justicia de nuestro Señor Jesucristo. La justicia de Cristo es plenamente suficiente para la salvación del pecador. Cuando nosotros hablamos de salvación del pecador, no nos referimos de que el pecador deba estar ya en el cielo. La salvación implica un cambio de posición cada día en el cielo y un cambio de condición en la mente. Posición y condición.
Entonces el creyente tiene que conocer la ciencia de la salvación. Cuando conoce la ciencia de la salvación, va a tener la seguridad de la salvación. Entonces hemos de decir nosotros con seguridad: Cristo se encarnó, vivió en santidad, murió y resucitó para salvarme. El deseo del Señor es que sea salvado. Iré a Jesús sin demora, tal como soy. Me aventuraré a aceptar su promesa. Cuando Cristo me atraiga, responderé. Y el apóstol Pablo dice: con el corazón, o sea, aquí se cree para justicia. En otras palabras, en el corazón, con el corazón se cree para ser justificado, para ser regenerado, para ser aceptado como hijo de Dios. Es un asunto de fe. Por eso se llama el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. O también justificación por la fe. Eso está explicado en la palabra de Dios. El pecador que está a punto de perecer, dice la inspiración, puede decir: soy un pecador perdido, pero Cristo murió para buscar y salvar lo que se había perdido. Él dice: no vine a buscar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Soy pecador y Él murió en la cruz del Calvario para salvarme. No necesito estar perdido ni un momento más. Él murió y resucitó para mi justificación y me salvará ahora. Entonces no necesito estar perdido ni un momento más. No necesito estar perdido ni un momento más. ¿Por qué? Porque Cristo murió para mi justificación. Él murió y resucitó para mi justificación. Y debemos decir: Él me salvará ahora. Acepto el perdón que Él ha prometido. Es un libro, se llama La fe por la cual vivo, en la página 114. Allí entonces nos da la seguridad cómo es la salvación. Hay implicaciones en la salvación presente y son varias. Por ejemplo, la salvación presente, cuando la salvación es real para el pecador, implica la liberación de la culpa del pecado en el cielo y de la condenación de la ley. Porque el original de la ley, los principios de la ley de Dios están en el cielo. Entonces, cuando el creyente es salvado, una de las primeras implicaciones es que el creyente es liberado de la culpa del pecado y de la condenación de la ley. También el creyente es liberado del poder del pecado. El creyente es liberado del dominio del pecado. El creyente es liberado de la malignidad del pecado y el creyente es liberado de la corrupción del pecado. Además, el creyente también, otra de las implicaciones de la salvación presente es que el creyente obtiene la liberación espiritual. La liberación espiritual. También el creyente recibe la liberación de la ira divina. Y el creyente también recibe la liberación del temor. Además, el creyente recibe la reconciliación con Dios. Y por último, el creyente también recibe la adopción a la familia de Dios. O sea, el creyente salvado es insertado su nombre en el libro de la vida y es considerado un miembro de la familia de Dios. Vamos a ver punto por punto estas implicaciones de la salvación presente. La liberación de la culpa del pecado y de la condenación de la ley es en el momento que el creyente es justificado. Por el pecado de Adán, Dios declaró que todos merecemos morir. Pero gracias a Jesucristo, que murió por nosotros, Dios nos declara inocentes y nos da la vida eterna. Romanos 5:18.
¿Ve? Entonces la liberación de la culpa del pecado y condenación de la ley es en el momento que el creyente es justificado. Y la carta a los Romanos 8:1 también dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces el creyente que ha sido liberado de la culpa del pecado en el cielo y de la condenación de la ley en el cielo, dice la palabra, la confirma por medio del apóstol Pablo, que ahora no pesa sobre nosotros ninguna condenación. Ni la condenación por el pecado de Adán, ni la condenación por nuestros propios pecados. Porque no solamente Adán pecó, nosotros también pecamos. Por eso la Biblia dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y dice el profeta Isaías que todos nosotros también nos dejamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Por eso en el momento que somos justificados, liberados de la culpa del pecado y condenación de la ley, dice que no pesa sobre nosotros ninguna condenación. Esta es la alegría más grande que debe experimentar el creyente. Entonces la gran obra que se realiza en bien del pecador manchado de pecado es la obra de justificación, dice la inspiración. El Señor acredita al creyente la justicia de Cristo y lo declara justo ante todo el universo. ¡Qué grandeza! Eso se llama liberación de la culpa del pecado y de la condenación de la ley. Por medio del arrepentimiento y la fe, nos libramos del pecado y miramos al Señor, nuestra justicia. Jesús sufrió, el justo por los injustos. Habiéndonos justificado por la imputada justicia de Cristo, Dios nos declara justos y nos trata como justos y nos mira como sus amados hijos. ¡Qué alegría que la palabra de Dios es tan contundente que nos da la seguridad de la salvación presente, que implica ser liberado de la culpa del pecado en el cielo y ser liberado de la condenación de la ley? Dos implicaciones. Estamos bien estudiando las implicaciones de la salvación presente. La salvación presente también implica la liberación del poder del pecado, liberación del dominio del pecado, liberación de la malignidad del pecado y la liberación de la corrupción del pecado. Eso se llama, según la Biblia, esta salvación presente, esta implicación, la Biblia lo presenta como la regeneración en lenguaje biológico. Y la inspiración la confirma, o la palabra de Dios, Romanos 6:14 dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Estar bajo la ley significa estar perdido, condenado. Y estar bajo la gracia significa estar siendo justificado y estar progresivamente siendo regenerado. O sea, Cristo obra contra el poder del pecado, y donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Es mediante la justificación y es mediante la regeneración en el corazón del creyente. Y la inspiración dice: Cristo pone fin al poder dominante del pecado en el corazón. Y la vida y el carácter del creyente testifican de la naturaleza genuina de la gracia de Cristo. A los que le piden, Jesús les imparte el Espíritu Santo. Es para ser salvos entonces del poder del pecado, del dominio del pecado. A los que le piden, Jesús les imparte el Espíritu Santo, porque es necesario que el creyente sea liberado de la corrupción del pecado, así como de la maldición y de la condenación de la ley. Entonces, en el alma, en nuestro ser,
Somos liberados de la corrupción del pecado, del dominio del pecado, del poder del pecado. Y en el cielo somos liberados de la maldición, de la condenación de la ley y de la culpa del pecado. Mediante la obra del Espíritu Santo, la santificación de la verdad del creyente llega a ser idóneo para los atrios del cielo. Pues es necesario, pues Cristo actúa dentro de él y la justicia de Cristo está sobre él. Sin esto, ningún alma tendrá derecho al cielo. Quiere decir que el creyente, para tener derecho al cielo, tiene que cada día recibir la justificación y cada día tenemos que recibir la regeneración. Así enseña la palabra de Dios. O sea, no somos salvos por cumplir la ley, nosotros somos salvos para obedecer la ley. Qué importante pensamiento, que nosotros no somos salvos por cumplir la ley, sino somos salvos para obedecer la ley. Cristo acredita su perfección y justicia al pecador creyente, que no continúa en el pecado, sino que se aparta de la transgresión para obedecer los mandamientos de Dios. Ningún hombre puede cubrir su alma con el manto de la justicia de Cristo mientras practique pecados conocidos o descuide deberes conocidos. Así que cuán importante entonces es entender que cuando Dios salva al creyente, no solamente le justifica, sino también le regenera, para que el creyente pueda tener deleite en el camino de la santificación. ¡Qué grandeza! Así enseña la palabra de Dios. Estamos estudiando las implicaciones de la salvación presente. También decíamos que en la salvación presente hay una liberación espiritual en el creyente. La salvación divina implica una auténtica libertad. El Espíritu del Señor está sobre mí, dijo el Señor Jesús, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. O sea, quiere decir que el creyente en la salvación presente recibe una liberación espiritual en nuestra mente, en nuestra vida. Así enseña la palabra. Las cadenas del pecado que habían esclavizado al alma son rotas como interpreta el apóstol Pablo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, según Romanos 8:2. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿En qué sentido son rotas las cadenas del pecado que habían esclavizado al alma? Es justamente en el momento que espiritualmente el creyente es liberado. ¿Cómo el creyente es espiritualmente liberado? Es en el momento que el creyente es justificado y en el momento que el creyente es regenerado. Por eso dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto de allí en adelante la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, ¿qué implica la liberación del pecado? La liberación del pecado implica liberación de la culpa del pecado en el cielo y liberación del poder del pecado en la mente, liberación del dominio del pecado y de la malignidad del pecado en el alma. Entonces el creyente, liberado del pecado, ahora va a dar fruto y ese fruto dice que se llama santificación. Entonces la liberación del pecado implica la justificación y la regeneración.
que también la palabra dice liberación espiritual. Entonces, hablar de liberación implica el rompimiento de las ligaduras corporales y espirituales que impiden a cualquier individuo la oportunidad de evolucionar o desenvolverse en su totalidad. El ser humano, antes de ser liberado, está esclavizado. No puede evolucionar ni desenvolverse en su totalidad, sino que está suprimido al pecado. Muy bien, cuando una persona acepta el llamado de Dios, viene a Cristo, tiene un nuevo nacimiento en su espíritu, es hecho una nueva criatura. Por eso el apóstol Pablo en su carta a los Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Así presenta tan contundente la palabra de Dios. Entonces, liberación espiritual es la salvación del pecado en todos sus aspectos que se presenten. Jesús vino a romper, dice la inspiración, las cadenas de la esclavitud del pecado en el alma. Porque el pecado solo puede triunfar cuando se extingue la libertad del alma. Pero cuando el creyente ha sido libertado por el poder de Dios, por la gracia de Dios, entonces ya no es esclavo del pecado. Cada día con Dios, página 124. 4. También la salvación presente implica la libertad de la ira divina. El creyente revestido de la justicia de Cristo es salvo de la ira de Dios. Según carta a los Romanos 5:9 dice: y mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y carta a los Romanos capítulo 2 versículo 5 dice: la ira de Dios significa su desagrado por el pecado. Cuando el pecador endurece su corazón al llamado de Dios, atesora sobre sí mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Nosotros sabemos cuándo será ese tiempo del justo juicio de Dios. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Pero la salvación de Dios no solo nos salva de la ira presente, sino que en ella esperamos de los cielos al Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. 1 Tesalonicenses 1:10. Así que también implica, la salvación presente tiene una implicación, la libertad, la liberación de la ira divina. Además, vemos que cuando Cristo venga, pues antes de los momentos precisos que Él aparezca en las nubes del cielo, se va a desatar la ira de Dios en esta tierra. En el libro de Apocalipsis capítulo 6, 16 y 17 dice: y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondenos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. De la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. Y aquí hay una pregunta importante: ¿y quién podrá sostenerse en pie? ¿Quiénes? Todos los que hemos sido salvos y los que hemos permitido que esas implicaciones de la salvación, esa liberación de la ira divina, esa libertad de la ira divina que nosotros hemos recibido por la gracia de Dios, entonces permitirá que en ese momento estemos en pie. La ira de Dios no caerá sobre los hijos de Dios. También la salvación presente implica la liberación del temor. Sabemos nosotros que después del pecado, después que nuestros primeros padres pecaron, todo hombre ha nacido y ha crecido y está lleno de temor.
Adán, por ejemplo, inmediatamente cuando pecó, él y su mujer, dice que se escondieron de la presencia de Dios. Y cuando Dios lo llamó, le dijo, Adán, Adán, le dijo, ¿dónde estás tú? Y él dijo, Señor, tengo miedo, tengo temor. La psicología define el temor como una condición mental caracterizada por situaciones depresivas e inseguridad que perturba la personalidad. Con efecto, después de la caída, ningún hombre que ha vivido en la tierra, excepto Cristo, ha tenido una personalidad perfecta. Él sí no ha tenido temor, el único hombre, porque él no cometió pecado. Fue un hombre perfecto. El temor entonces es producto del pecado. Y la profecía presenta a los hombres, dice, desfalleciendo por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán sobre la tierra. El apóstol Pablo nos recuerda que no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Padre mío, o dice allí, Abba Padre. Entonces, todo creyente, todo hombre que acepta la gracia de Dios, también recibe la liberación del temor. El creyente no tiene por qué temer a nada. Si nosotros esperamos en Dios, no debemos tener miedo ni la persecución, ni la ley dominical, ni abandonar las ciudades. No debemos tener miedo a nada. ¿Por qué? Porque a través de la historia vemos que Dios estuvo al lado de sus hijos. Por ejemplo, los jóvenes en Babilonia que fueron echados al horno de fuego, ellos no tuvieron temor. Y el apóstol Juan destaca, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces el perfecto amor que Cristo derrama en nuestros corazones a través de su Santo Espíritu echa fuera el temor. 6 implicaciones de la salvación presente. La reconciliación con Dios el Padre. En el momento que el creyente es salvo, también es reconciliado con Dios el Padre. La reconciliación es un resultado inmediato y paralelo a la salvación del pecador. El creyente vuelve en amistad con Dios sobre la base de la justificación. En el momento que es justificado, el creyente vuelve en paz con Dios. Por eso carta a los Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz. Reconciliación quiere decir con Dios. De ese momento en adelante, de ahí en adelante, el creyente dice, Padre mío, a todo momento orando, Padre nuestro, Abba Padre, como dice Romanos capítulo 8, el versículo 15. Y 2 Corintios 5:18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. De allí en adelante, el creyente que es reconciliado con Dios tiene que vivir esa vida, ese ministerio de la reconciliación, reconciliándose también con los seres humanos y llevándolos a ellos a reconciliarse con Dios. ¡Qué grandeza que así enseña la palabra de Dios! El pecado, estimados hermanos, interrumpió la amistad del hombre con su Creador y produjo una separación. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que los designios de la carne, los propósitos de la carne son enemistad contra Dios. Por eso es que mucha gente insulta a Dios, mucha gente desprecia a Dios, mucha gente no cree en la soberanía de Dios. No obstante, ¿cuál es el propósito esencial entonces de la salvación? Es la reconciliación del pecador con Dios. Y es en el momento que el creyente es justificado y el creyente regenerado. Entonces aquí está la respuesta del Evangelio.
y por medio de Él, sea de Cristo, en base a su justicia, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante su cruz, la cruz del Calvario. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. De esa dicha, de ese gozo, nosotros estamos seguros. De esa dicha, ese gozo lo experimentamos. De que ahora, por medio de la justicia de Cristo, nosotros gozamos de la reconciliación con nuestro Dios. Y podemos hablar con Él en cualquier momento del día o de la noche. Por último, la adopción a la familia de Dios es otra implicación también de la salvación presente. Todas estas grandezas es en el momento que el creyente es justificado y regenerado. Cuando el pecador es justificado por el noble hecho de haberse humillado hasta el polvo de la tierra, nuestro Dios nos adopta a la familia celestial y de ese modo dejamos de ser hijos de desobediencia y nos tornamos en hijos de Dios. Es verdad, esta verdad es enfatizada por el apóstol Juan en el prólogo de su evangelio al decir: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, o sea, en la justicia de Cristo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esta es la alegría más grande que nos da la palabra de Dios. Entonces, la nueva relación filial que los creyentes asumimos es teológicamente llamada adopción. Pablo declara: habéis recibido el espíritu de adopción, según carta a los Romanos 8:15, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, según carta a los Gálatas 4:5. Entonces, estamos hablando de la adopción. Al aceptar a Cristo mediante la fe, el pecador, tenemos la seguridad que es adoptado como hijo de Dios e incorporado a la familia celestial. Entonces él goza de esa salvación que ha recibido como un don de Dios, siendo este un hecho real por fuerza de la promesa de Dios. Él dice: en amor, Efesios 1:5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Porque fue Dios, por su grande amor, que estableció este plan de salvación, esta ciencia de la salvación, que en los méritos en la persona de su Hijo, nosotros pues seamos adoptados a la familia celestial. Carta a los Efesios capítulo 2 y el versículo 19 también comenta y dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Qué seguridad que nos da la palabra de Dios, qué esperanza que nos da la palabra de Dios. En conclusión, entonces, hemos visto las implicaciones de la salvación presente: la liberación de la culpa del pecado y condenación de la ley, la liberación del poder del pecado, del dominio del pecado, de la malignidad del pecado, de la corrupción del pecado, y la liberación espiritual que recibe el creyente en su mente, la libertad de la ira divina, porque el creyente desde ese momento ya no va a recibir
pues la ira de Dios contra el pecado, porque la ira de Dios es contra el pecado, el creyente es salvo del pecado. Ahora el creyente también ya no tiene, pues es liberado en su mente del temor, porque el poder del Espíritu Santo empieza a obrar en el corazón del creyente, y ahora el creyente goza de la reconciliación con Dios, y también ahora debemos tener la dicha de que nuestro nombre está en el libro de la vida y hemos sido adoptados a la familia celestial. Hermanos míos, nos quedamos aquí en este sexto estudio, esta sexta lección de la ciencia de la salvación. Entonces ahora hemos estudiado qué implica la salvación presente y las implicaciones de la misma. Así que el Señor nos ayude en su gracia a crecer cada día en su salvación, para honra y gloria de su nombre. Amén.